El segundo encuentro de las letras de sinopsis, lo dije bien esta vez. Bueno, vamos, el grupo Tandem, como siempre, bueno, como primera vez lo hicimos, nos dedicamos a hacer ciertos eventos para promocionar a escritores, digamos a hacer cosas de este tipo más que nada para dar un poquito de movimiento cultural a la isla. Y hoy tenemos el placer de estar con Leandro Pinto y con Pablo Arizaso, también compañera de Tandem. Dar las gracias también a Sinopsis, a Javier por darnos el espacio y Melanie Gerson Sousa que va a presentar el evento. Gracias a todos. Aunque yo creo que es de las pocas veces que estoy yo sentada en una mesa, pero no para presentar una novela, sino para presentar a dos autores que la verdad es que son increíbles, porque he tenido la suerte de leerme novelas tanto de Paula como de Leandro. La verdad, por describir ambas novelas, son novelas que no se parecen en nada, pero las dos son novelas que realmente les recomiendo, tanto las dos de Paula como las 4 de Leandro. Leandro podría definirlo como la escritura más clásica que he leído. La verdad es que parece un escritor que no pertenece a esta época, de la cultura que muestra con cada una de sus palabras, mientras que la novela de Paula es una lectura facilísima, súper rápida y muy amena. No viajo en el tiempo. Leandro tiene ya 4 novelas. La primera es Orlando Brown, que todavía no me la he podido leer, la verdad. Remanso de paz, que es una novela que sí se lee muy rápida, de hecho me la leí en un día. Es una novela que te mantiene bastante en tensión porque, bueno, por la sinopsis sabes cómo es el personaje principal y sufres tú también cómo va haciendo poco a poco esa transformación. Veneno de Escorpión es una novela impactante, pero impactante en todos los sentidos, desde que comienza hasta que termina. Si yo tuviese que quedarme con algo de todas las obras de Leandro, sin duda sería de Veneno de Escorpión, con la parte de la descripción de lo que es el Señor Muerte, porque es algo que si se lo lee, no se le va a olvidar en la vida. Mientras que Consejera Nocturna, desde el principio, llama muchísimo la atención, ya solo con la sinopsis, aunque después dejaré que sea el propio Leandro que hable un poquito más. Y también es una novela muy rápida de leer y, como siempre, haciendo justicia al vocabulario tan medido que tiene Leandro, porque es una persona que sabe cuál es el vocablo exacto que necesita cada frase. No todas las palabras valen, él sabe la palabra exacta de cada momento. Con Paula tiene Comienzo del Futuro, que es una trilogía que por ahora ha publicado el primero, que es una novela juvenil, y la que me he leído de ella son Los Sueños de la Muerte, que es una antología de 4 relatos de terror, y que a cada relato pues te vas metiendo más en ese mundo oscuro que piensas, ay, Paula, con lo mona que parece, ¿cómo puede escribir esto que da tanto mal rollo? Hoy me puse algo negro para hacer juego con el libro. Claro, para ir acorde. Y bueno, ya hemos mencionado que el libro de Paula son Los Sueños de la Muerte. En todas las novelas de Leandro siempre está presente la muerte, aunque principalmente en Veneno de Escorpión. Y con esto yo quiero empezar a hacerle un par de preguntas a ellos, y es, si escriben novelas de la muerte, ¿realmente se imaginan la muerte como la retratan en sus novelas? ¿Quién empieza? Por mi parte, supongo que podría quedar tétrico si digo que es el mundo oscuro que tengo en el interior. Tampoco es que tenga ninguna experiencia, ni tampoco me imagino que sea así, pero es lo que uno podría pensar en un mundo de fantasía, como cualquier película de terror, donde se podría atraer al lector de esa forma. Mi visión se trata, en esto estaremos todos de acuerdo, en el misterio más grande que obnubila a la humanidad, ¿no? La muerte, lo que hay más allá o más acá. Mi forma de plantearlo, intento que no sea igual en cada obra, ¿no? Intento que en cada obra plantearlo de una manera distinta, porque siento que cada novela y cada pieza literaria tiene un propio microuniverso, y dentro de ese microuniverso hay sus propias normas para la muerte, para otros misterios de la vida. Mi forma de plantearlo, a lo mejor en Veneno de Escorpión quedó más patente porque incluso el fenómeno de la muerte está representado en un personaje
muy omnipresente a lo largo de todas las páginas. Y también pienso que la forma de encararlo tiene que ver con el tono de la novela, con el registro que tenga temático y demás, ¿no? En el caso de Consejera Nocturna, como es un concepto más realista, no escapa tanto a imaginaciones, ni a fantasías, ni al concepto gótico que se pueda tener de la muerte, como sí en Veneno Escorpión o en Orlando Brown, donde a lo mejor hay presencias sobrenaturales y casas encantadas, ¿no? Que es esto tan propio del género de terror. Pero se trata de echar a rodar la imaginación, también de asirse a elementos o a modelos que uno haya tenido de las lecturas, de lo que otros autores a los que uno admira tengan como concepto de la muerte, y a desarrollar las propias ideas, ¿no? Es importante para mí, insisto, no aferrarme a una idea sola, sino que esa idea de la muerte y de otros conceptos que se puedan tocar en la narrativa vaya teniendo sus propios matices en cada novela, no siempre el mismo. Pues bueno, como ya dije antes, Leandro tiene 4 novelas y la última novela de Paula no es, bueno, es una novela, pero antología de 4 relatos. Aunque no es la única que escribe relatos, porque Leandro tiene un blog llamado Disparaletras, en el que cada poco tiempo sube un relato corto. A los dos les pregunto en este caso si alguno de esos relatos se les ha ocurrido la idea de ampliarlo hasta convertirlo en una novela. A mí me ha pasado que varias de las novelas que he escrito han empezado como relatos y a veces lo que yo comparto en el Disparaletras son más bien pildoritas o pequeños microrelatos o retazos de ideas que a lo mejor es un material tan efímero y tan volátil que a lo mejor no da para convertirlo en algo más extenso, y mi forma de compartirlo a lo mejor es subirlo al blog. Mis auténticos relatos sí no tiene acceso al público tan directamente, sino que esperarán a ser compilados de alguna manera, ¿no? Pero sí es verdad que cada pieza literaria o cada idea que surge tiene sus propias normas de tamaño y reclama su propio espacio, ¿no? Uno difícilmente puede determinar cuánto va a durar, bueno, vos sos escritora, lo sabrás, cuánto va a durar o qué extensión va a tener un relato, una novela o una pieza narrativa. Tienen vida propia y aunque sean maleables y dúctiles a la hora de manejarse, reclaman una extensión y uno es el responsable de a lo mejor preparar el terreno para que tenga la extensión adecuada. Pero sí me ha pasado, claro, me ha pasado que... Y de hecho con la novela que estoy escribiendo ahora empezó siendo un pequeño germen de microrelato hasta convertirse en una novela de 600 páginas casi, porque una idea va llamando a la otra, claro, una idea va llamando a la otra y va creciendo, y uno ni puede controlarlo ni intenta controlarlo, porque sabe que tiene que el autor regirse a las normas de la historia que está trabajando. Por mi parte, a mí me pasó, bueno, los únicos relatos que son de los sueños de la muerte, con Los Guardianes, que es de género terror y fantasía, y a las 10 páginas, cuando yo estaba llegando después a los 15, intentaba compararlo con los otros, digo, hay un tamaño comparado con los otros que va a parecer todos cortitos y este va a ser enorme, porque claro, en mente también tengo un libro de fantasía que se parece un poco a este relato, pero no mucho, que espero tener la oportunidad de escribir en verano. Entonces, claro, me quedé así y digo, bueno, veamos, para que no se me quede grande, vamos a empezar a cortar el relato de Los Guardianes y ya, para lo interesante que quiero utilizar y poner sobre ese mundo de fantasía que escribiré, lo guardo ya para el tercer libro, que será para verano. Me daba cuenta que empezaba a escribir y digo, hay que cortar. Y cuando tuve que cortar digo, ay, qué penita, me guardo esta estrofa. Ay, qué penita, me guardo la estrofa. Y ya se quedó aceptable comparado con los otros 3. Yo la verdad es que por ese lado los admiro muchísimo a los dos, porque como escritora también he intentado escribir relatos cortos y para mí es imposible. Hay que tener un don natural para ser capaz de tener una historia capaz de resumirla, no, de contarla en una sola página o en página y media. Y bueno, no sé si lo habrán notado, pero Leandro es argentino y Paula descendiente de argentino. Y bueno, yo creo que es la charla más internacional en la que me he encontrado. Y Fue casualidad, ¿eh? con esto quiero hacer la siguiente pregunta, que hablando argentino, si les cuesta a la hora de escribir más en castellano. Por mi parte un poco, pero bueno, Leandro no está aquí desde pequeño. Yo aquí, cuando estuve de chiquitita en el colegio, en la isla, pues tenía problemas con el acento o diciendo palabras, como por ejemplo de pequeña decía, pues por ejemplo, pieza,
y la gente no me entendía pieza cuando significa habitación. Entonces poco a poco pues aún sigo teniendo problemas, pero poco a poco me he ido acostumbrando a mantener esa diferencia cuando estoy escribiendo a cuando estoy hablando. He podido diferenciar cuando estoy hablando, puedo hablar y si la gente me ve raro digo, ¿significa esto? Y cuando estoy escribiendo es como un chi y digo, habla solamente lo que la gente va a entender, es decir, no pongas esas palabras tan comunes. Y me pongo a escribir y como mucho se me puede escapar pues un vos o un podés, pero lo corrijo en el momento porque ya aparece la línea roja diciendo, error, y ahí ya lo vas cambiando. Yo es un síndrome que he erradicado casi por completo con la lectura exhaustiva. O sea, leyendo en español, irremediablemente vas a escribir en español y no en el español argentinizado que uno manejaba, ¿no? De vez en cuando se me escapan algunas cosas. Por ejemplo, en Consejera Nocturna, que es una novela que va de radio y de llamadas telefónicas, utilicé un montón de veces a lo largo de la novela la palabra llamado, en lugar de llamado. Y después hubo gente que me dijo, llamado no significa nada, es llamada telefónica, en femenino. Pero más allá de eso, que tampoco se considerarían errores, porque también he tenido gente que me han dicho, tendrías que escribir tal cual hablas, porque Juan Rulfo lo hizo y porque todos los escritores latinoamericanos, Octavio Paz también lo hizo y no pasa nada, ¿no? Y uno lee una novela como El Ituma en Los Ángeles, en los Andes, de Vargas Llosa, que está en peruano puro casi. Y así todo son novelas que... Perdón. Una pregunta. Sí. Interrumpir, ¿no? Sí. ¿Y has recibido, lo estabas diciendo, pero has recibido alguna crítica, ya no un comentario, sino alguna crítica por parte de paisanos tuyos de, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Escribe en Argentina? Sí, sobre todo lectores en Argentina, ¿no? Cuando los libros llegan allá, no me parece que seas vos el que está escribiendo, sino alguien de ahí, ¿no? ¿Dicen que eres un traidor? No, bueno, tampoco es eso. Pero sí, es verdad que a lo mejor se apuesta por la autenticidad y uno entiende que las obras ganan universalidad por su calidad y no por la técnica panhispánica que utilizan, ¿no? Y a mí me ha pasado, por ejemplo, de una novela como Rayuela de Cortázar, que es un clásico aquí en España y que todo el mundo la reconoce como una obra maestra. Yo la leo y digo, me llama la atención porque estas cosas las entiendo yo solo porque soy del mismo país que el autor. Pero entiendo que muchas de las partes que cuenta la novela aquí no la han entendido. Pero bueno, la universalidad de Cortázar hace que la novela sea genial, la lea quien la lea, ¿no? Pero en todo caso yo no suelo caer en eso cuando estoy escribiendo, ¿no? La verdad que el Word no suele caerme en esas correcciones porque la lectura exhaustiva, lo que digo, es leer mucho para que se te vaya pegando la forma de hablar y también el contacto con la gente, ¿no? El 90% de la gente que te rodea hable como se escriben en los libros, te lleva a que uno también modifique su forma de hablar y por ende de escribir. Pero no pienso que sea un defecto a corregir. Lo que es peligroso es quedarse en medio, ¿no? Quedarse en tierra de nadie, o sea, no autentificar el idioma o no perder la pureza del habla. Estaría bien decantarse por una de las dos vertientes y llevarla. De todas maneras, antes puse como ejemplo a Vargas Llosa y él es un autor que, por ejemplo, ha hecho las dos cosas. Ha escrito en un español muy puro, en novelas como Conversación en la Catedral u otras, y sin embargo en otras que a lo mejor están ambientadas en Perú, en Sudamérica, sí ha tirado más del lenguaje propio de él, y así como él, muchos otros escritores latinoamericanos. ¿Cómo se llamaba la novela que dijiste, que nombraste antes del Perú? Sí, Ituma en los Andes. Esa es peruano puro. Sí, bueno, de hecho como los protagonistas son aborígenes, hablan en idioma aborigen, muchos parlamentos que si no se cuenta con un diccionario de traslación o algún elemento auxiliar, se puede uno perder en la narración. Claro. Que no entiendo, no vamos a entender ni papa, porque si no están hablando en un derivado del castellano. No, por supuesto, de todas maneras, a ver, en Perú se habla castellano y el idioma es el mismo. Lo que pasa es que tiene ciertos modismos en el... A ver, yo la parte que hablan los aborígenes la excluyo, porque eso es un idioma aborigen. Sí, como aquí el guanche. Claro, y me parece bien que Vargas Llosa haya optado por usar el idioma original de los aborígenes con sus respectivas notas al pie, donde traduce y demás. Ah, claro, lo traduce. Claro, Sí, notas al pie. Pero el habla general de los personajes tiende hacia lo que es autóctono de la zona del Perú donde se ambienta la novela. Claro. Esa novela en particular, ¿no? Otras no, y en otras ha usado un español mucho más universal y mucho más puro, ¿no? Y él, como García Márquez, o como Octavio Paz, o como Juan Rulfo, o como Juan Bennett, o un montón de otros escritores latinoamericanos. Bueno, lo mío sí que es raro porque yo nací en España y se me pega lo de mis padres. No lo entiendo. Mi hermana, por ejemplo, es argentina, pero no se le nota nada.
Así que... Y hablando de cambiar y tal, los dos, la verdad es que las novelas que han publicado tienen registros y géneros completamente diferentes. Incluso no solo cambio de género de la novela, sino de género de protagonista. Tienen tanto protagonista masculino como femenino. ¿Qué tal llevan esos cambios tan bruscos? Con los masculinos. En realidad, bueno, en el primer libro no fue nada difícil porque lo escribí cuando era adolescente y la protagonista es adolescente. En el segundo libro quise cambiar de género radical, a ver qué tal se me daba. Mucha gente espera comentar algo interesante, pero en realidad no, quise cambiar a ver qué tal. Y puse 2 relatos con protagonistas masculinos que al principio me daba algo de miedo, como diciendo, aunque si lo voy a escribir yo, se puede notar que es femenino, si es de una chica. Pero lo escribí normal, sin pensar ni en chica ni en chico, en un personaje, en el protagonista, punto y final. Y no hubo diferencia si podía, bueno, cambiando algún que otro verbo, no había ninguna diferencia si podía ser hombre o mujer, así que no tuve el problema en ese aspecto. Por lo menos la gente cuando lo leyó lo entendieron bien, no dijeron, mira, este hombre pues parece muy femenino o algo parecido, sin problema. Yo la verdad que lo de la evolución lo llevo fenomenal, es prácticamente lo que más me gusta de este oficio, el constatar cómo de una obra a otra van surgiendo cosas distintas y diferentes modos de encarar la tarea. A mí es lo que más me entusiasma y en un principio fue un proceso involuntario, de una novela a otra, incluso a veces lo veía como algo negativo. Yo decía, no parezco el mismo escritor de una novela a otra, no hay una voz reconocible o algo así. Y después, con el correr de las publicaciones, la gente me fue diciendo que podía ser positivo y ahora casi que intento hacerlo a posta, ¿no? Que intento marcar una clara diferencia temática, estructural o estilística de una novela a otra. Y además, indagar y tratar de romper algunos moldes, porque en definitiva la literatura es algo que lleva tantos años y que vamos a adoptar la postura fatalista de que está todo hecho. Entonces, lo que hay que hacer es innovar y de intentar romper, ¿no? y marcar una diferencia, tanto con la época con la que a uno le toca vivir, como con lo que a uno le gusta escribir o le gusta leer. Entonces me encanta experimentar, jugar a juegos de cajas chinas, intentar meter una novela dentro de otra, cambiar de personajes, cambiar los flujos temporales, romper un poco la cronología, narrar primero lo que pasó después lo que pasó primero. Ese tipo de experimentación me gusta mucho, aunque es verdad que cuesta mucho conseguirlo. Y los cambios de personaje, y de persona y de género también me entusiasman. O sea, Veneno Escorpión, que está escrita en primera persona. Sí. Chico y Consejera Nocturna, la protagonista es una mujer. Sí, exacto. El tema de la primera persona en mí ha despertado un entusiasmo muy grande. Ahora siento que lo que realmente puedo escribir de calidad lo tengo que escribir en primera persona. La tercera persona es como que te mojas menos, ¿no? Y el cambio a protagonista femenina, lo comentábamos en la presentación, se basó básicamente también en estudiar a los clásicos, en ver pues, cómo encaró Tolstoy la redacción de Ana Karenina, o Pérez Galdós de todos los personajes femeninos que escribió, o Flaubert de Madame Bovary, en fin, a las raíces, a lo clásico, que es lo que uno más puede aprender, ¿no? Y se trata de lograr una empatía humana que supere un poco las barreras del género. Yo pensando que tenías un lado femenino. Y de tus 4 novelas, ¿con qué te quedarías? Hablando en general, a lo mejor con una frase, con un párrafo, con un personaje, ¿qué es lo que más te gusta de tus 4 novelas? Bueno, complicado. Espera que le tapo los oídos. Solo tendría que preguntar al lector. Sí, exacto, sí, sería mejor. Yo la verdad que hay novelas con las que tengo un apego más grande o personajes, ¿no? El Tomás de Remanso de Paz es el personaje que más me costó elaborar a lo mejor y pienso que por lo menos alcancé un nivel de profundidad que a lo mejor uno lo leerá y dirá es superficial a más no poder el personaje. A mí me costó mucho llegar a la profundidad de él, ¿no? Y me costó mucho relacionarme con él y convivir con él durante el tiempo que llevó la redacción. Frases, párrafos, parlamentos o secuencias de las novelas siempre le quedan a uno y pienso que aunque uno vea las novelas encuadernadas y sepa que se venden y reciba comentarios de los lectores, siempre la máxima satisfacción va a estar en el momento en el que uno reconoce que ha escrito algo bien.
que tiene un párrafo que dice realmente merece la pena, ¿no? Porque también es tanto lo que se escribe y la mayoría no está a la altura de lo que uno mismo espera, que cuando aparece un fragmento de calidad uno lo reconoce. Y tuve varios chispazos de esa iluminación en cada una de las redacciones, por tanto no creo que pudiera decir este momento fue el que más me gustó. Bueno, hay un momento de Remanso de Paz que terminé llorando, que es un momento cerca del final, que ya sabrás cuál es, porque no me gustaba lo que estaba ocurriendo y porque sentía que no podía cambiarlo. Entonces fue el momento en el que emocionalmente más en contacto estuve con... Quiere decir que el personaje se tomó posesión de ti mismo. Sí, para un poco poder así, tú- no tanto el personaje sino sus acciones, ¿no? Sí, sí, que el personaje se apodera de uno. Sí, es un poco La mente la... muchas veces funciona de esa manera, que tú piensas que un personaje de tal manera le das una característica y después el personaje va haciendo... Sí, la falsa ilusión de que uno domina el personaje y cuando no, y a no veces, es así, muchas ¿no? veces O te quedas así pensándolo y no es. o Es el personaje realmente. el viejo mito de Frankenstein Sí. de la criatura que devora al Sí. creador, o el constatar las acciones que puede llevar a cabo un personaje que uno ha creado, ¿no? ¿Lo sueñas? ¿Tú sueñas con tus personajes? Sí, yo a veces tengo contacto con ellos, Igual. con unos más que otros. ¿Y tú, Paula, sueñas con ellos? No he tenido esa suerte. Tendré que esperar a ver si, no sé, en tercer o cuarto libro me impacte alguno. No siempre es una suerte, pero bueno. No es una suerte, es verdad, te lo digo. No es suerte que soñar con un personaje, lo veas, lo respires y lo Sí, sobre todo a mí, por ejemplo, me ilusiona soñar, fantasear e imaginar todo el rato las cosas que estoy trabajando ahora, pero un libro ya cerrado que uno piensa que ya formó parte de su pasado y que aunque esté vivo, porque el libro sigue en contacto con la gente, uno intenta desligarse. Si hay una cosa complicada también es eso, es intentar desligarse de lo que uno ha escrito para aferrarse más a lo que uno está escribiendo. Bueno, yo hago el corte, yo suelo hacer el corte cuando empiezas otra cosa, porque si no el personaje ya se apodera de uno. No, por supuesto. Bueno, dejas un poco de esencia en esos personajes principales, incluso el de la mujer, aunque diga que él tiene que tener un lado femenino. Tenemos que tener, todos los escritores tienen que tener su lado masculino y femenino. Lo que pasa que quizá con el contacto del público, con el contacto de hablar y participar unos con otros, las conversaciones, lo que participas diariamente con otras personas, es lo que te va enriqueciendo. No, realmente. seguramente, y basarás a lo mejor características de ese personaje en la gente con la que tengas contacto. Claro, le pones esencia a tus personajes, personas que realmente estás en tu entorno, no te das cuenta a veces, Es verdad. ¿eh? Pero es una pregunta difícil de contestar, lo de Sí. quedarse con momentos puntuales. La verdad que yo en todas las novelas he logrado niveles de satisfacción que me han hecho sentir que es el mejor oficio que uno puede encarar, ¿no? Que no hay nada como la escritura y son esos pequeños Amar lo que ramalazos. tú haces. Exacto. ¿Ya está? Bueno, y pasamos a la pregunta a Paula. Yo me estaba perdiendo. Preguntaba Cuando empiezo leando me perdí ya. de tus novelas, los Cierto. momentos de cada día, por personaje. Hombre, no hay que ser mala persona, le tendrás cariño a todos tus libros como si fueran tus hijos, ¿no? Pero por mi parte me gusta más el segundo porque supongo que, por lo menos por mi parte, como que vas evolucionando, ¿no? Vas mejorando en la escritura como escritora, al igual que supongo que cuando saque el tercero, espero mejorar y diré, pues mira, me gusta el tercero comparado con el primero y el segundo. Y dentro del segundo, el de los sueños de la muerte, pues como el que ya había comentado antes, el del relato de los guardianes, porque quizá estuve más tiempo con él, ya como pensando el tipo novela, y después tuve que cortar, digo, para que es relato, y lo tuve que cortar, entonces le cogí más cariño como diciendo, tengo esa sensación dentro, guardada, que claro, como tengo que hacer otras cosas, no puedo dedicarme solo a ello, y tener que esperar a verano, que es casi siempre para poder tenerlo. Es decir, estar ahí guardado como diciendo, venga, sal, escríbeme, pon esas ideas. Así que le tengo cariño a ese. Hasta que lo escriba, capaz que lo escribo, pues digo, pues mira, no me gustas. Me gusta el otro. Pero por ahora ese. Hablando así de momentos tal que recuerdes o de retrasos, una anécdota de tus años como escritora que guardes con más cariño, o sea, de esto que publicaste tu primera novela con 18 años. 22, es un lío. Empecé con 15, después quise volver a mejorarlo con 20, después conseguí editorial con los 22. Y en estos años, ¿qué anécdota es la que guardas con más cariño? Supongo que podría ser, bueno, esto será el de todos los escritores, ¿no? La primera vez que te llaman y te dicen, aceptamos tu manuscrito. Yo en ese momento, en realidad, me acuerdo que estaba en el sur con mi pareja y de repente veo un correo que dice, nos interesa
el manuscrito, llámanos cuando puedas, por favor. Y claro, me quedé así como diciendo, ¿y cómo lo puedo llamar en este momento? No puedo. Y tengo la suerte que al día siguiente regresaba a casa, entonces cuando llegué a casa ya empecé a hablar con la editorial, que me dijeron, sí, mira, lo aceptamos, nos encanta. Y claro, yo me quedé así, con la boca abierta, de hecho me habían dicho, mira, que cierra la boca. Y digo, vale, gracias. Y la chica por el otro lado, pero ¿te interesa la idea, no? ¿O ya tiene otra editorial? Y digo, que sí, me interesa. Fue ese shock en que me quedé en blanco como diciendo, pero ¿cómo es posible? Tantos años que pasó y de repente ahora me dicen que sí. Por lo menos esa parte. Eso es que siempre llega a lo profundo del corazón. ¿Y tú? Bueno, yo tengo dos que son curiosas. Bueno, yo llevo escribiendo toda la vida, pero en serio, hace 10 años. Cuando tenía 19 años que dije, quiero dedicarme a esto. Y una tiene que ver con, creo que te la conté varias veces, con la portada de Consejera Nocturna, la elaboración de la portada y el drama que tuve con el editor. Porque, bueno, la novela va de una presentadora de radio que es adicta al tabaco y que en determinado momento asesina a su marido, a balazo. Y bueno, desarrollando la portada y demás, presentamos este boceto y entonces el editor planteó la dificultad de que no debería aparecer tabaco en la portada. Porque no está bien visto, porque había libreros que a lo mejor podían no querer exponerlo en el escaparate porque aparecía tabaco y demás. Entonces le planteé la alternativa y le dije, ¿y si ponemos una pistola matando a una gente? Y dice, bueno, eso a lo mejor sí, ¿no? Como que Era mucho más... era más grave el fumar que el matar, ¿no? Pues increíble. Al final nos quedamos con el cigarro porque era menos dañino. Pero... y después otra cosa curiosa que me pasó ahora, en la novela que estoy escribiendo ahora. Yo después de esta novela quería hacer un cambio de registro muy grande. Incluso mis novelas están ambientadas en un espacio propio, en una provincia inventada, con sus ciudades y una geografía propia. Entonces quería alejarme y llevaba tiempo queriendo ambientar una novela en Estados Unidos por cuestiones de que necesitaba una sociedad como la americana para el desarrollo de la historia. Y el tono de la novela y la ambientación y todo tenía tan poco que ver con lo que ya había escrito. O sea, fue tan grande el cambio de registro que dije, surgió la idea de publicarlo con seudónimo. Por razones también de que como llevaba 2 libros publicados en el mismo año, si podía salir otro, a lo mejor iba a salir con el mismo nombre, a lo mejor era saturar un poco y era plantear la posibilidad de escribirlo con seudónimo. Y me puse a la tarea de crear un escritor paralelo con toda una historia, con una biografía, con sus estudios, con sus parejas, en fin, crear una vida paralela y que fuera ese escritor el que escribiera la historia. Y el desafío máximo estaba en meterme en su piel a la hora de narrar la historia. Y bueno, con el tiempo ocurrió que me gustó tanto la historia que no me vi capaz de regalársela a él. Dije, la quiero para mí. Y el pobre murió hace poco. Le liquidé, le borré del mapa. A balazos. Sí, exacto. Le borré el mapa, incluso se había publicado ya su nombre en el blog y el amigo Hunter. Thomas Hunter había aparecido en varios sitios. Y bueno, ya Lo publicaste un día y yo fui a buscar en internet a ver quién era. Sí, exacto, ¿no? Y tenía su historia y demás. Estábamos preparando una ficha en Wikipedia y todo. Pero le borré del mapa, un acto bastante cruel, pero claro, me gustó tanto lo que estaba haciendo y estaba tan entusiasmado que no me vi capaz de regalarle la obra a él, sino que dije, no, esta es para mí y lo siento mucho. Buena ceremonia. Sí. Vestidos de negro, música tétrica. Faltó eso, pero la imagen que había de él se borró, ya está, ya no existe. No, para terminar un poco la charla, comenta un poco, véndete un poquito de tus novelas. Lo que más me cuesta. ¿Qué dice? Quería decir, perdona, la dirección de tu blog, que es donde está toda la Sí, información. bueno, la dirección es Leandro Pinto en Google y el primer registro que sale es el mío, es mi página. Leandro Pinto Blog. Ya está. Pones Leandro Pinto en Google y aparece y la ya primera está, y referencia. para letras y también sale. La dirección es leandropinto.jimdo.com. Jimmo. Jimdo, G-I-M-D-O, pero como hay gente que le va a costar memorizar esa palabra, pues lo buscan en Google con mi nombre y el primer registro es el que sale. ¿Qué era? Yo soy la única. Sí. No, se trata... Yo siempre encaro la tarea de la promoción como lo que puedo hacer, que es a través de mi experiencia a la hora de enfrentarme a los textos y demás, ¿no? Me parece muy complicado intentar ponderar la calidad de las novelas o de los trabajos. Yo creo que realizo un trabajo digno y que por lo menos lo hago con devoción y respeto, que son siempre las dos palabras que para mí
son las columnas de este edificio: devoción y respeto. Amar lo que se hace y tomárselo en serio, no como un juego, sino como algo vital, ¿no? Y a raíz de ahí puedo resumir un poco mi forma de trabajar. La calidad de las novelas es algo difícil de valorar, más por el propio autor e incluso por 1000 autores que pudieran decir a 900 les parece mala y solo a 100 les parece buena, porque el tema de los gustos también es algo tan relativo y lo que a mí me guste leer a otros puede no gustarle. Yo a través de mis novelas intento básicamente contar una historia. En mis novelas no se va a encontrar moraleja, ni mensaje social a lo mejor, ni a lo mejor lecciones de tipo moral. Pienso que son novelas que están por encima de una línea de moralidad, por ejemplo. Cada una tiene sus propias normas morales de acuerdo a los personajes, de acuerdo a la realidad. Me gusta mucho indagar en realidades paralelas y a lo mejor en procesos psíquicos un poco apartados de la normalidad, porque es un poco lo que da vida a las historias. Intento basarme también en lo más complejo que puede tener un ser humano, que es su mente. Pienso que a través de la mente del ser humano se puede llegar a un juego, a una espiral que a lo mejor pueda incluso no tener fin y dar lugar a un montón de historias y a que las historias se vean enriquecidas. Yo básicamente lo que hago es escribir. Lo digo así porque no hago otra cosa en mi vida y a lo mejor cuando te das cuenta de que eres malo para un montón de cosas y más o menos haces bien algo, te vuelcas en eso, ¿no? Entonces yo llegaba un momento y dije, bueno, esto no lo hago tan mal como todo lo otro, o sea que voy a intentar que esto me salga bien. Y siento que nací para contar historias, entonces intento explotar un poco eso que uno a veces siente en su interior y que se exterioriza hacia los demás, básicamente con trabajo. Si hay un secreto es ese, el de trabajar, y no hay más. Lo que se van a encontrar en las novelas son historias llanas, que pueden marcar más o menos, pueden llegar más o menos, pero que yo creo que fueron escritas con honestidad, fueron trabajos que me tomé muy en serio y que de esa manera me los sigo tomando. Bueno, yo soy una escritora de las millones que hay, pero yo como escritora recomiendo las novelas de Leandro. Y mi hermana también lo recomienda, entonces sí es que vale la pena. Y el librero, que es más importante. Hombre, figura Y las de trascendental. Paula, y las de Paula también. No se preocupe. Y bueno, novelas de Leandro, yo creo que la palabra mejor para definirla es que son impactantes y son capaces de hacerte sentir. Yo creo que la suya es la que más me impactó, es La Veneno de Escorpión, porque realmente es una novela capaz de hacerte sentir el miedo que siente el protagonista. Ahora, ¿para ti? Bueno, yo diré algo distinto, yo los resumiré. Como son dos, pues son dos libros, será corto. En el primer libro, como ya han comentado, Comienzo Futuro, es una novela juvenil, donde nuestra protagonista Adelaida es una adolescente que se encuentra en la ESO, en la secundaria. Y obviamente en esa época es cuando empieza a tener sus primeras experiencias, su primer grupo de amigos. Obviamente está el chico guapo, así que es su primer amor. Y lo que la mitad, supongo, de la humanidad pasará y otra mitad no, o algunos pasan y otros no, esa neblina oscura que nos rodea a todos y nos hace pensar que estamos solos, que de repente estamos perdidos, aunque estemos rodeados de gente, te sientes abandonado en el mundo. Y como dice el subtítulo, Ojos y pensamientos de un adolescente, también habla en la sociedad en la que vive. Pues, por ejemplo, opina sobre el Día de la Paz, sobre el maltrato animal y ya está. Es eso, durante toda la historia empieza con esos problemas a lo que termina resolviendo y haciéndote entender de que no eres el único que está en ese momento, como uno ya con 20, 30 años dice, qué tontería, ¿no? Pero en ese momento es muy importante para ti, aunque el adulto te diga, eso no es nada, para ti en ese momento es importante, entonces eso es lo que importa. Y lo que intenta decir el libro es que no estás solo, que todos los adolescentes pasan por eso, aunque piensen que estén perdidos. En Los sueños de la muerte, que quise cambiar de género terror y suspense a ver qué tal se me daba, hay 4 relatos en el que se puede ver que la muerte está de trasfondo. Qué raro, ¿no? Los sueños de la muerte. El primer relato se titula Amor Infernal 016, donde se puede encontrar al protagonista, Fabián, dentro de un género de terror
y suspense, los dos juntos, que acaba de perder a su esposa Elena, y obviamente ahí verán su tristeza, su soledad, cualquier sentimiento en el que uno puede sentir cuando pierde a un ser querido, ¿no? Pero sin embargo eso no es poco, porque lo que empieza a sufrir, empieza a presentir, a sentir cosas sobrenaturales, como por ejemplo marcas en el cuerpo, se desmaya en la cocina, empieza a ver vacíos, sombras en la casa. No es suficiente tener que tener el tacto de la sábana de la cama fría, uno acostumbrado cuando vive con la pareja, a que de repente encima le pasa todo eso. Lo único que quiere el hombre es que pase el tiempo y morir, pero le empieza a ocurrir todo eso. Así que la cuestión es por qué le ocurre eso. El segundo relato se titula Los Guardianes, que ya había comentado antes, y es de género de terror y fantasía. La protagonista que tenemos se llama Lucy, una albina preciosa de ojos claros, que como cualquier joven que va a salir de la casa para ir al instituto, pues se encuentra enfrente del espejo una visión fantasmagórica. De repente empieza a ver cadáveres, sangre, un mundo desolado, gente encapuchada, y claro, imaginaos, un adolescente enfrente de un espejo y de repente ve todo eso, empieza a pensar que de repente tiene una enfermedad mental o a que ha ocurrido algo, pero al igual que apareció, desaparece. A partir de eso, sufre un accidente familiar en el momento en el que empieza a quedarse sola en el mundo, por lo que tendremos una protagonista perdida, y ahí empieza a debatirse lo que significa la soledad para ella, que aunque sea solo una palabra es algo que se puede sentir, no puedes tocar, pero es algo que puede matar por dentro. Y después de estar horas y horas llorando, se vuelve a encontrar enfrente del espejo con esa visión fantasmagórica, en la que después de eso va a cambiar su mundo radicalmente. Ahí es cuando yo toco al final y ahí no voy a decir nada. En el tercer relato, La sombra del miedo, que es de género terror solamente, se encontrará a Laura, la protagonista, otra joven. Es más fácil, por lo menos por mi parte siempre pongo protagonistas jóvenes porque es donde, digamos, por mi parte ponen más sentimiento, ¿no? Que uno cuando es adulto, porque tiene más emociones, está más alocado. Y nuestra protagonista Laura se dirige hacia un campamento de verano, así que ya pensaréis cómo pueden estar. Está contenta, eufórica, va a ser su verano, sus actividades, va a conocer gente. Y ahí conocerá a sus dos compañeras de cabaña, Sara y Marta. Pero en menos de 24 horas y en menos de una noche se encontrará con algo que no va a ser su verano espléndido, sino va a ser pesadillas terroríficas. Se va a encontrar con sus propios miedos y, como no, algún que otro ser sobrenatural que le va a perseguir. Por último, el cuarto relato, La marca del pacto, es de terror y suspense. Por eso no caractericé el libro como antología de terror, porque como hay relatos que solamente son hay uno de suspense, pues entonces pongo terror y suspense siempre para caracterizar. En La marca del pacto nos encontramos a nuestro protagonista Leonardo, protagonista masculino, y su novia Patricia. Aquí nos encontramos con un hombre, lo que se puede decir normal, porque digamos que la palabra normal depende siempre de la sociedad en la que uno vive, y independizado, que vive con su compañero de piso, trabaja en una oficina y juega con los amigos al fútbol, fin de semana de marcha, lo típico que uno podría tener pues con entre 20 y 25 años. Pero de repente, no se sabe cómo, recibe una carta misteriosa escrita con sangre, una muerte predicha y un olor a azufre que va persiguiendo durante todo el relato una voz del inframundo. A lo que se quedará ahí como diciendo qué es lo que va a suceder. Para terminar, que siempre digo citas sobre grandes escritores, o casi siempre lo he dicho en todos los eventos, de hecho pueden encontrar también el libro, hay una cita de Lovecraft. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Fin. Pues yo también voy a hacer un pequeño resumen de las novelas de Paula, ¿no? La impresión que he tenido yo. ¿Hubiese acortado entonces? Pero es mi impresión. Sí. Oye, yo al final no dije de qué iba.
No pensé que había que decir de qué iban los libros, pero bueno. En Comienzo y Futuro es una novela franca que cualquier juventud de 15 años se puede sentir identificado, porque realmente es lo que pasa a todos los jóvenes, pero que en aquellos momentos no nos damos cuenta que a todos nos está pasando exactamente lo mismo. Mientras que Los Sueños de la Muerte es una novela recomendable a leer de día y con la luz encendida a ser posible, porque mientras te vas leyendo los diferentes capítulos puedes sentir el susurro de alguien a tu lado, lo cual te pone el vello de punta. Lo sé porque me leí el primer capítulo después de ver una película de miedo antes de irme a la cama. Y no es nada recomendable hacer eso. Oye, te aseguro que en un momento en la que cuando yo lo estaba escribiendo y retocando, casi siempre escribo con música, entonces claro, para meterme en el tema ponía música pues de miedo, ¿no? Que te intimidara. Entonces estaba en mi habitación con la música, escribiendo, de repente me aparece mi madre por detrás, porque claro, aparte de escribir te lo vuelves a leer como diciendo a ver si está dentro, el lector se mete dentro. Entonces yo leyendo y con la música ahí en los oídos, de repente mi madre me toca, pegué un grito y digo, pero por favor, ¿cómo me voy a asustar yo misma de mi propio relato? Pero bueno, es así. Y con esto ya hacemos una ronda pequeñita de preguntas, unos 5 minutillos para Abelardo, que antes... Sí, bueno, iba a hacer una pregunta, pero ya... Sobre los relatos de Los Sueños de la Muerte, ¿los ordenaste siguiendo un criterio No. de menor a mayor graduación de...? ¿O no? ¿O simplemente fue un...? Los había escrito y claro, los escribí y después fue el título. Hay algunos que lo hacen a ver, pero yo prefiero escribir y después decir, a ver, ¿cómo se le podría llamar a este relato? Entonces, al primero que sí me iba agarrando, venga, este tiene este título. Primer puesto. Siguiente título, este no lo sé, bueno, este le pondría este. Siguiente puesto. O sea, Fue aparecen tal aleatorio. cual los has terminado, ¿no? ¿Alguna cuestión? Tic-tac, tic-tac. Bueno, pues si ninguno tiene ninguna cuestión, yo sí tengo una pregunta para Paula. El primer relato, ¿por qué es 016? Bueno, en realidad, como ya podrás saber, ese número tiene mucho significado en el final del relato, por lo que no puedo contar mucho, porque Vale, claro, vamos a evitar los spoilers. por eso es que uno diría, ¿y por qué ese número? Entonces se termina, lee el principio, se encariña con el protagonista y después se encuentra con ese final que espero que la gente empiece a deducir, ah, por eso es ese número. Así que eso sigue con misterio, lo siento. Yo no quería terminar sin agradecerte, en fin, las palabras que has dedicado a mis novelas, sobre todo este tema del vocablo justo y demás, porque es algo con lo que yo suelo obsesionarme un poco y es también una de las cosas que más me gusta en los libros que leo, ¿no? Cuando se nota que el autor ha dado con la palabra justa y siempre me he creído tan lejos de esa capacidad que lo digas, me reconforta mucho saber que por lo menos he evolucionado un poquito. ¿No? Y saber que desde eso yo intento también buscar la palabra exacta, lo que claro, yo me muevo mucho más con diccionarios sinónimos, no, esto no es lo que quiero, tal. Claro. Se me pasa. Y la verdad, que sepas que te tengo un poco como referencia. No, para mí es importante porque yo a veces que suelo hasta obsesionarme con un adjetivo, con una palabra en lugar de otra y siempre en busca de, con el miedo que tienen todos los escritores de que el lector no te entienda, ¿no? Entonces se vuelve un poco obsesivo el tema. Y que alguien como vos me lo reconozca, bueno, pues nada, me hace pensar que merece la pena todo, ¿no? De todas maneras, tú tienes un doble mérito y es por tu procedencia, es decir, los que venís de ese mundo sudamericano, en tu concreto, tenéis un léxico contundente. De hecho, yo leí el concierto barroco de Alejo Carpentier, que es cubano, y el primer párrafo y pensaba que había leído 3.000 libros, porque es tan denso, sí, es que da una sensación de que has leído mucho tiempo, pero solamente has leído un párrafo y digo, madre mía, lo que me queda. Lo que quiero decir, y esto viene a colación con la anterior pregunta, que a mí me parece una pena que tú, en tu caso, porque vienes aquí, estás aquí en nuestro mundo, perdéis esa conexión con vuestros orígenes, con vuestra riqueza, porque tenéis una riqueza que ojalá yo la pudiera tener. Sí, no, yo la verdad que cuando me lo comentan, siempre digo, no descarto escribir un día una novela algo ambientada en mi tierra y que los personajes hablen como yo sé que hablamos ahí. Lo que pasa es que uno muchas veces se mueve más por impulsos y por lo que una historia te sugiere y también tienes ese miedo a
a ver, cuando yo siempre digo que siempre fui un escritor más feliz cuando no me habían publicado. Y esto lo sostengo hasta el día de hoy. Estoy muy contento con mis publicaciones y demás, pero siento que como escritor a lo mejor era más libre y menos prejuicioso que ahora que me publican. Entonces tienes ese miedo de decir, no voy a llegar a tanta gente o voy a perder cierta parte del público porque no me van a entender o van a mantener una cierta distancia, un cierto respeto hacia este lenguaje porque no es tan cercano a ellos. Entonces terminas cayendo en universalizar. Pero tenéis una riqueza que no, desde luego. es envidiable, ¿eh? Y los ejemplos que puse antes de Cortázar y demás, lo que pasa es que, claro, para llegar a esa universalidad hay que ser un genio como Cortázar y uno sabe que no lo es, entonces tienes esa barrera, ¿no? Precisamente partís de una ventaja en eso, en riqueza. Partís ya de un kilómetro 100, por ejemplo, mientras claro, nosotros en el claro. kilómetro 0, claro, mientras nosotros perdemos riqueza lingüística, de vocabulario, creo a mi entender, vosotros tenéis ahí una cantidad y es precisamente nuestro... tenemos cero, ¿cómo se dice? No, sí, envidia, tenemos envidia de vuestra riqueza lingüística porque es que, insisto, yo me leí ahora mismo Juan Rulfo. Bueno, no quiero hacer comparaciones. No, pero a ver si me entiendes. O sea, que yo quiero leer libros con vuestro léxico porque considero que, vamos, a mí me llena... No, por ejemplo, un libro como, seguramente ha sido Pedro Páramo o El Llano en Llamas, que son los únicos dos que ha publicado él, que yo casualmente los releí hace un par de meses. Claro, no los lee. O por ejemplo, La Invención de Morel, de Bioy Casares, que es un libro tan magistral también y tan argentino, que uno dice, ¿cómo esto llega a la universalidad con el idioma en el que se está hablando? Precisamente porque la gente demanda. Claro. Es que yo creo que te tienes que dejar fluir. Por eso te digo que no descarto que no descarto a lo mejor ambientar una obra. Escribir naturalmente como tú te sientes realmente y ya verás que con esa naturalidad llegas a muchos más. Lo que pasa es que el problema a veces es que uno termina escribiendo más como lee que como habla. Entonces, yo soy una persona que creo que leo más de lo que hablo. Porque contacto con la gente no tengo tanto y sin embargo son horas y horas al día las que estoy leyendo. Entonces a lo mejor leo más que hablo y como leo más que hablo, escribo como leo. Porque me relaciono el texto con lo que he leído a lo que estoy traspasando. Con esto ya tenemos una charla que se nos ha hecho la hora. Espero que les haya gustado. Rápido. Mira, ¿cuál se acerca más a la novela negra? Si es que alguna se acerca, ¿Consejera Nocturna o Veneno de Escorpión? No, yo pienso que justamente son esas dos las que más se acercan. Consejera Nocturna, Veneno de Escorpión lo que tiene es que puede estar más ligado a presencias sobrenaturales y resulta una mistura más profusa de género entre lo sobrenatural, el suspense y la novela negra. Consejera Nocturna es más realista, se maneja en un contexto más real y por tanto puede ser enmarcada más dentro de la novela negra, pero yo tampoco la definiría como novela negra o de crímenes o lo que se conoce como la nueva ola de novela negra, ¿no? Es la que más se acerca, e incluso por la portada uno lo puede No te voy a preguntar de qué va a venir a Escorpión, hasta que me lo leas. O sea. Bueno, pues Veneno de Escorpión es la historia de... Es una Bildung Roman, una novela de educación sentimental de un personaje que se encuentra un día un manuscrito de alguien en una calle donde él cuenta su historia. Sí. Y es un chico traumatizado por un incidente que vivió en su infancia, o sea, asesinaron a sus padres delante de él. Sí. Y es con 9 años, es un incidente que le va a marcar toda su vida. Y se ve perseguido por una figura que es la del Señor Muerte, una figura encapuchada que le persigue a todos lados, ¿no? Y, en fin, pasa por instituciones mentales, supera una adolescencia muy traumática y cuando por fin está cogiendo las riendas de su vida, se instala en un pueblecito y comienza a sucederse actos de violencia sospechosamente emparentados con el que él vivió de crío. Y esa presencia sobrenatural se le vuelve a presentar. Y es un poco la trayectoria vital del personaje a través de su enfrentamiento con esa presencia. ¿El niño fue el que se encontró el manuscrito en la botella? No. El manuscrito se lo encuentra otra persona y es la historia de este niño que ya es adulto y cuenta su periplo. Vale. Aparte de los libros de Leandro y mío, que lo podéis encontrar en la librería, no se olviden que Melanie Garzón también es escritora, por lo que pueden encontrar su primer libro de Hades. O sea, pero hoy estamos en la de ustedes dos, así que mejor la de ellos. Pues muchas gracias a todos.